Alberto. Bueno, enseguida, este libro es muy grande, tiene muchas páginas, capítulo tercero, y aquí estamos en el capítulo cuarto. Estoy viendo que están compartiendo, por lo tanto tienen esto. Bueno, de todas formas, la recomendación siempre es que traten de pasar clases disponiendo de una PC y no de sus teléfonos celulares, porque las PCs pues permiten el uso de un teclado, de un monitor, etcétera, etcétera. Yo actualmente, por ejemplo, estoy con una mini PC china con 6 de RAM, no sé qué velocidad, pero tiene un disco duro interno, tiene para 2 pantallas, me permite transportarlo y obviamente estoy usando un monitor pequeño de 21 pulgadas, antiguo, pero no es necesario más y esto no me ha costado más de $250, nuevito, ¿no? Por lo tanto, no inviertan tanto en el celular, inviertan en una PC, teniendo en cuenta además que ustedes son civiles. ¿Qué quiero decir con eso? Porque ingeniería civil es una carrera más densa en matemáticas, más densa en cálculos numéricos. Es una carrera que dispone de mucho software, unos pagados, otros gratuitos, etcétera, etcétera, para muchas materias, ¿no? Pero igual que ingeniería mecánica, es una, es una carrera muy técnica, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de ingeniería industrial, que correlaciona un poco más de otros temas menos precisos, pero no menos importantes, ¿no? El personal y otros modelos como atender demandas de servicio, etcétera, etcétera. Pero bueno, no menos importante, pero sí menos preciso y menos objetivo. Bien, este capítulo que vamos a ver y, 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 y para hacerlo más fácil vamos a continuar con los ejemplos que está explicando en el libro, no porque no pueda cambiar los datos ni pueda inventarme ejercicios, sino porque prefiero utilizar un texto que primero es gratis, no han pagado nada por él. Segundo, los textos de McGraw-Hill, Prentice Hall, son muy buenos, ¿no? Son muy buenos y siempre estarán disponibles para ustedes. Por ejemplo, la versión PDF que les he pasado la sexta edición. Dentro de 2 años habrá la séptima, la octava, la novena, etcétera, ¿no? También podríamos haber utilizado otro texto que es muy bueno, Vaca Urbina. Otros docentes utilizan él, y bien. Entonces, yo siempre soy muy adicto, si vale el término, a los textos de universidades americanas y en este caso, este texto está traducido en México o traducido en España, lo cual es una buena cosa. Bien, dicho lo dicho, vamos a entrar a este capítulo, tasas de interés nominales y efectivas. Bien, me van a permitir que lean algo porque y vaya resaltando, ustedes también pueden hacer lo propio en su versión, ¿no?
Y cuando me canse, ustedes van a ayudarme a leer y vamos a resolver uno, dos o tres ejercicios que están resueltos en el libro, pero vamos a resolver en Excel para que vean cómo se va manejando esto. Adicionalmente vamos a ver un video nuestro, bueno, del docente que es escogido, Espinosa Montero, me parece. El video número 16 está referido a estas tasas. Bien, entremos en materia. Se llega a leer perfectamente por el tamaño, ¿no? Sí. En todas las relaciones de ingeniería económica hasta ahora desarrolladas, la tasa de interés ha sido un valor constante anual. En un alto porcentaje de los proyectos evaluados en la práctica por ingenieros, la tasa de interés compuesto se calcula con mayor frecuencia para periodos diferentes a un año. Bien, esta parte también la resalto. A veces se utilizan, y sobre todo en relaciones comerciales, en bancos y periodos semestrales, trimestrales, mensuales, hasta semanales, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, que los bancos, como manejan estas equivalencias financieras, tienen mucha pericia, entre comillas, para engañarnos, ¿no? Asimismo, en nuestras vidas personales, muchos de nuestros movimientos financieros, préstamos de todo tipo, hipotecas para vivienda, tarjetas de crédito, automóviles, o sea, lo que se llaman créditos de consumo, etcétera, poseen tasas de interés compuesto para periodos menores de un año. Este hecho requiere la introducción de término de precisamente lo que se llama este capítulo tasa nominales y tasas efectivas. Bien, en este capítulo se aplicará bla, 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 ¿no? Etcétera, etcétera, como la vida diaria. El diagrama de flujo, bueno, esto lo vamos a saltar. Ahora vamos a ver los dos primeros, estos tres primeros, comprender las fórmulas de la tasa de interés nominal y efectiva, deducir y aplicar la fórmula de la tasa de interés anual efectiva. Fíjense, hay una diferencia con lo anterior, y calcular la tasa de interés efectiva para cualquier periodo. Bien, eso vamos a desarrollar en este capítulo. Y el día de mañana también tenemos clases, ¿no? A ver si alguien me contesta. Sí, ingeniero, mañana igual Sí, ingeniero. Ya. Bien, espero que pueda pasar. Mañana tengo ¿a qué hora es? 20:15, ¿no? De la noche. Sí, Sí, ingeniero. Sí, bueno, sí, estimo que sí voy a pasar. Lo que pasa es que me van a hacer un implante, entonces ya saben cómo es eso, ¿no? Por si acaso, implante dental, no es implante mamario, o así, para que no haya dudas. Entonces, siempre la anestesia y todo eso. Bien, entremos a definir. Entonces, dos cosas, las tasas de interés nominal y efectiva. Comprender y emplear correctamente las tasas de interés efectivas es importante en la práctica de ingeniería y las finanzas personales. Los proyectos de ingeniería, según se estudia en el capítulo 1, se financian a través de deuda o de capital propio, ¿no? Normalmente las empresas siempre, casi siempre, tienen una demanda de efectivo, salvo algunas empresas como los supermercados y algunas empresas grandes como Zara, etcétera, etcétera. Raras, pero a veces dejan sus estanterías
y les piden a sus proveedores que los rellenen y les van pagando atrasados. Eso les da un flujo de efectivo bastante bueno, pero no es el caso. Ustedes van a trabajar en empresas constructoras eh, para hacer un puente, un camino, ojalá que hagamos algún día un puerto, etcétera, etcétera. Entonces, infraestructura y estas empresas normalmente tienen que financiarse. Y en Bolivia las fuentes de financiamiento, me estoy desviando un poquito el tema, pero vale la pena porque para ustedes algunos de estos temas comerciales o temas económicos no los vuelven a ver. Sin embargo, cuando egresan o cuando entran a un propósito, a una función mm, empresarial y luego participan inclusive ya de decisiones ejecutivas, empiezan a darse cuenta que eh, las empresas manejan tres pilares. Uno es la técnica que ustedes están desarrollando, pero los otros dos pilares resumidos es el personal, porque las empresas existen por las personas y las empresas se han creado para darle rentabilidad a otras personas o al Estado o a alguien. Y por último, aparte de la parte técnica, la parte de personas, existe la parte del capital, de la parte de lo que en buenas cuentas se llaman flujos de capital, o sea, disponibilidad de efectivo. En un balance eso se nota como disponibilidad puede ser materiales, por ejemplo, ¿no? Pueden ser ensambles, pueden ser repuestos, etcétera, etcétera, que todo eso es un capital de efectivo que existe en la empresa, en cualquier empresa, ¿no? Y las empresas normalmente siempre tienen una demanda de financiamiento, por lo tanto acuden a bancos. En el exterior existe lo que se denomina la bolsa de valores. Grandes empresas constructoras y de cualquier tipo cotizan en bolsa. Aquí la bolsa de valores boliviana es muy incipiente, es muy pequeña, muy pobre. ¿Y qué tiene de bueno? Tendría de bueno una bolsa de valores. La bolsa de valores es que ustedes, como empresa privada, pueden vender bonos, de la empresa y se supone que estos bonos que ustedes venden son a tasas de interés más baratos que los créditos que pueden darles los bancos, ¿no? Hay también a veces otros fondos, otras fuentes de financiamiento que podría ser fondos para infraestructura que dan los países, por ejemplo, la China, España, en fin, Brasil, etcétera. Lamentablemente, y con esto termino el brevísimo recorrido de la parte financiera, decirles que cuando una empresa, sobre todo es una práctica muy común de las empresas chinas, cuando dan créditos, entonces, ¿no? Esos créditos están condicionados y están condicionados a sus empresas. Entonces dan 50 millones de dólares para hacer, no sé, la carretera, no sé, a cualquier lado. Pero tienen que entrar sus empresas. Y estas empresas lo que hacen es subcontratar. Entonces hay un proceso de tercerización que se llama y contratan empresas pequeñas bolivianas. Y claro, las contratan
con costos menores. Entonces esa subcontratación es un poco, es como el mayorista, ¿no? Como el que trae naranjas del Chapare, entonces va vendiendo a distintos puestos en el mercado y les va vendiendo a precios de tal manera que todo eso encarece. Bien, fíjense, aquí está la definición, la tasa de interés nominal ERE. Es una tasa de interés que no considera la capitalización de intereses, ¿no? ¿Se acuerdan? Veíamos en el primer capítulo que era el planteamiento eh, el planteamiento del interés simple. El interés simple aplicamos que no se considera interés sobre interés, perdón, capitalización o actualización sobre los intereses. Eso lo llamamos en el segundo y tercer capítulo interés compuesto. Bueno, aquí estamos hablando del interés y hay una formulita, la 4.1, la tasa de interés por periodo, ¿no? Y por el número de periodos se llama ERE, que es el interés, la tasa de interés nominal ERE. Así tenemos, y esta es una parte, les solicito que ya vayan estudiando, vayan viendo esta tablita, la vean con cierta, no sé qué decir, tranquilidad, ¿no? Una tasa ERE puede fijarse para cualquier periodo, un año, 6 meses, un trimestre, una semana, un día, etcétera, etcétera. Esta ecuación se aplica para calcular el valor equivalente de ERE para cualquier periodo menor o mayor. Por ejemplo, tenemos una ERE de 1.5 por 24 meses, 36 para un periodo de 2 años. 1.5 por 12 meses es el 18%. Ya se pueden dar cuenta que, bueno, 1.5 por 24 es 36, 1.5 por 12 es 18. Entonces, hay esas equivalentes. Por último, decirles que 1.5 mensual por 0,231 semanal, tengan en cuenta que este 231 es una relación del número de semanas que existen en un año, que comercialmente son 52, dividido 12, ¿no? Entonces, esa es la primera, la primera, la primera definición. Fíjense esta parte, observe, ninguna de estas tasas nominales mencionan la frecuencia del periodo de composición. Se habla del periodo de composición más o menos como el tiempo, ¿no? Ahora, la tasa de interés efectiva es la tasa real aplicable a un periodo de tiempo establecido. La tasa de interés efectiva toma en cuenta la acumulación de intereses durante el periodo de la tasa nominal, obviamente. Por lo tasa, tres conceptos: la tasa nominal, la tasa de interés efectiva y la tasa anual efectiva. Por lo general, dice, se expresa como tasa anual efectiva y sub A. Pero, fíjense, se puede utilizar la tasa semestral efectiva también. Por lo tanto, no siempre es. Bien, la frecuencia de capitalización de la tasa efectiva se incluye en el enunciado de la tasa nominal. Aquí van a tener un poquito de paciencia, si vale el término, porque los bancos o la nomenclatura o los problemas planteados en un examen
a veces pueden ser un poquito confusos. Bueno, de hecho, por ejemplo, el español tiene muchos sinónimos para nombrar algo y, y bueno, ustedes saben, en Bolivia se habla de una manera, en España se habla de otra, en Argentina de otra. Pasa lo mismo, los ingenieros industriales dicen de, mediante un lenguaje, si me permiten la palabra, los civiles tienen otro pseudo lenguaje, etcétera, los auditores tienen otro. Bien, fíjense, los siguientes enunciados corresponden a tasas nominales. Sin embargo, los valores de las tasas efectivas no serán los mismos durante todos los periodos, como consecuencia de las diferentes frecuencias de capitalización. Y es bueno analizar esto. Fíjense, 4% anual compuesto mensualmente. Entonces, ya tenemos la frecuencia de capitalización, aquí es 12. 12% anual compuesto trimestralmente. Son 4 trimestres que hacen 12. 9% anual compuesto diariamente. Bien, aquí los bancos me parece, no estoy seguro, pero sí, usan 360 días del año. 3% cuatrimestral compuesto mensualmente. Fíjense, ¿no? O sea, está mezclando dos cosas. 6% semanal compuesto semanalmente. 3% trimestral compuesto diariamente. Observe que estas tasas hacen mención a la frecuencia de capitalización. Todas tienen un R porcentual por periodo de tiempo. Compuesto M-mente, ¿no? O sea, la M corresponde a un mes, un trimestre, una semana, etcétera, etcétera. Para tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo, todas las fórmulas de interés, factores, valores tabulados, relaciones de la hoja de cálculo, deben incluir la tasa de interés efectiva. Ya, esta es una especie de estándar. Por lo tanto, es primordial determinar, es importante determinar esa tasa de interés efectiva antes de realizar flujos de valor del dinero en el tiempo para comparar distintos tipos de alternativas y obviamente esas alternativas se reflejan a planes de negocios o proyectos, etcétera, etcétera. Bien, estas siglas vamos a volver sobre ellas, de momento los vamos a dejar planteada. Tasa porcentual anual, que es la tasa de interés nominal, y el rendimiento porcentual anual. Son otras formas de nombrar, vamos a retornar en un determinado momento. Bien, aquí tienen las definiciones y aquí voy a hacerme ayudar en la lectura, porque soy flojo, con alguna mujer, a ver. No, con el que venga. A ver. A ver. Juan Daniel, no, sé que no eres mujer, pero puedes leer. Juan Daniel, ¿me estás escuchando? Desde el periodo de tiempo. Sí, desde esa partecita que subraya yo te voy a dar seguimiento y después cuando termines de ver esos tres conceptos yo voy a explicar.
Ya. Periodo de tiempo. Es el periodo en el que se expresa el interés. Esta es la tasa del enunciado de R porcentual por periodo de tiempo. Por ejemplo, 1% mensual. La unidad de tiempo de un año es por mucho la más común. De ahí se suponga así cuando no se especifica otra unidad. Periodo de capitalización o composición, PC. Es la unidad de tiempo más corta durante la que se paga o gana interés, el cual se identifica por el término capitalización o composición. En el enunciado de la tasa, por ejemplo, 8% anual compuesto mensualmente, si no se especifica, entonces se supone que es de un año. Frecuencia de composición es el número de veces que la capitalización M ocurre dentro del periodo de tiempo T. Si los periodos de capitalización y de tiempo son los mismos, la frecuencia de capitalización es 1. Por ejemplo, un 1% mensual compuesto mensualmente. Bien, Considere que la tasa... está bien, hasta ahí. Bien, entonces, aunque parece un poquito redundante y todo eso, ahí está el periodo de tiempo, el periodo de capitalización y la frecuencia de composición. No, si no se aclara en el enunciado, normalmente es un año. Pero en el último, fíjense, en el último ejemplo que da, dice 1% mensual compuesto mensualmente. Entonces, ¿no? Entonces, este último, esta tasa de 8% anual capitalizable mensualmente tiene un periodo de tiempo T de un año, un periodo de capitalización de un mes. Aquí viene una diferencia y una frecuencia de 12 veces por año. Otro ejemplo, una tasa del 6% por año capitalizable en forma semanal tiene T un año. ¿Estoy bien? Sí. Periodo de capitalización, una semana, y M, la frecuencia, 52 con base a un estándar, ¿no? Y en los capítulos anteriores todas las tasas de interés tenían valores de T y de M de un año. Esto significaba que las tasas eran tasas efectivas y nominales antes, porque se estaba utilizando la unidad de un año. Se acostumbra a expresar la tasa efectiva sobre la misma en la base de tiempo que el periodo de composición, normalmente. Y así tenemos esta pequeña formulita que ya la pueden pegar. Y la tasa efectiva por periodo de composición es la tasa nominal por periodo de tiempo, M periodos de T. Entonces, R sobre M sería. Y veamos un ejemplo. Suponga un R anual, nominal, compuesto mensualmente. Entonces, M, 12. La ecuación 4.2 se aplica para obtener una tasa efectiva de 9 entre 12, 0,75 mensual con un periodo de composición mensual. Periodo de composición mensual. Es importante observar que T no altera el periodo de composición en el caso de su mes. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Es el mismo ejemplo que ustedes deben tener en su fotocopia. Y a continuación se listan diferentes tasas de un préstamo bancario para 3 proyectos distintos para una generación de electricidad, una carretera, lo que sea. Determine en cada inciso la tasa efectiva, considerando el periodo de composición. Entonces, 9% anual, compuesto trimestralmente. Veamos primero A. Entonces, la R nominal por T
9% anual. Periodo de composición, trimestre. M, 4 trimestres. La tasa efectiva es 9 entre 4. 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Creo que es sencillo. B. 9% anual compuesto mensualmente. Estoy viendo el B. 9% anual. Entonces, utilizando la primera formulita que hemos visto, entonces la tasa efectiva, la duración a lo largo del periodo de tiempo, la tasa efectiva, entonces es la nominal entre M, ¿no? Y el tercero, 4.5 por 6 meses. Aquí hay una pequeña variante y aquí a tener cuidado en esto. 4% por 6 meses compuesto semanalmente. Ahí tenemos entonces, son la periodo de composición, y esto tengan cuidado, ¿no? Aquí estamos mezclando aparentemente dos conceptos. 4.5 por 6 meses. Esto podría decirse 9% anual, ¿no? Pero por semana se capitaliza y hay 26 semanas en el semestre. Entonces es cuestión de dividir 4.5 entre 26 y tenemos este grafiquito que da esas 26 semanas. Entonces la tasa nominal se convierte en una tasa efectiva teniendo en cuenta. Segundo, a veces no es evidente si la tasa establecida es nominal o efectiva. Veamos este ejemplo. Diversas formas de expresar la tasa nominal y la efectiva. Por ejemplo, si el formato dice la tasa de interés nominal establecida, periodo de composición establecida, entonces 8% anual compuesto trimestralmente. Bueno, ahí no hay casi duda, ¿no? Tasa efectiva establecida, tasa efectiva de 8.243 anual con un periodo de composición trimestral. Y la tasa de interés establecida, no se establece el periodo de composición, 8% anual o 2% trimestral. La tasa es efectiva solo para el periodo establecido. La tasa efectiva debe calcularse para otros periodos. O sea, en este caso nos está diciendo en esta redacción el tiempo, ¿no? El tiempo del interés para un caso bien. Vamos a entrar a ver las tasas de interés efectivas, pero en este caso anuales. Estoy subrayando que es un caso especial de una tasa efectiva. En este caso, el periodo fundamental de T va a ser 1 año y el periodo de composición puede ser cualquier periodo menor a 1 año. Por ejemplo, una tasa nominal del 6% anual compuesta trimestralmente equivale a una tasa efectiva anual de 6.6. En función a esta fórmula y a esta otra fórmula, ¿no? Porque se va estableciendo que el interés es compuesto. De tal manera que aquí tenemos esta ecuación que se logra igualando las dos ecuaciones anteriores. Y nos dice que la tasa efectiva anual para cualquier número de periodos de composición está dado por esta formulita
que la estoy volviendo a... No sé cómo quitar a veces el resaltado o cambiar de color, creo que no permite. Bueno, y esta sería una fórmula que deberíamos tomar en cuenta. Fíjense, ahora enseguida vamos a ver un ejemplo, un periodo de... vamos a ver un ejemplito y vamos a regresar a las fórmulas. Una empresa obtuvo, ya aquí una persona obtuvo una tarjeta de crédito de un banco nacional, digamos, con una tasa establecida de 18% anual y un periodo de composición mensual, ¿no? O sea, como que se capitaliza. Si obtiene un saldo de 1,000 al principio del año, calcule la tasa efectiva y el adeudo total. Hay 12 periodos de composición por año, por lo tanto, M es igual a 12, y el interés es el 1.5 mensual. Si el saldo de 1,000 no se reduce durante el año, se aplica la ecuación 4.5, ¿no? Fíjense, la tasa de interés efectiva anual es este 1.5, estoy empleando esta formulita, la 4.5, elevado a la 12, menos 1, o sea, esto en tanto por 1, un 19%. Si este valor era el valor inicial multiplicado por el interés de un año, entonces esos 1,000 se convierten en 1,195. Por lo tanto, Jackie, nuestra amiga, pagará una tasa efectiva anual no del 18, va a pagar 19.56 durante el año. Por eso es que los bancos utilizan a veces estas fórmulas y no explican muy bien todo eso. Bien, normalmente hay este grafiquito, voy a verlo en Excel porque está torcido. Bueno, fíjense, cálculo del interés anual efectiva aplicando esa ecuación, la ecuación que hemos visto, la 4.5, fíjense, la ecuación 4.5, esta. Para un 18%. Si la frecuencia es un año, entonces es el 18%, ¿no? Si se fijan aquí al 18%, en la tabla no sale para un año porque es obvio, es la misma. Esta es una tabla que también se puede obtener mediante un cálculo. Bien, en el caso de que la frecuencia de capitalización sea semestral, 2, entonces tenemos 9 por 9. Y aquí la formulita, la tasa efectiva anual, fíjense, anual, es 1,09, porque este interés se capitaliza, menos 1 al 18.81. O sea, cuando el banco te dice, no, pero es que te voy a cotizar, te voy a capitalizar el interés, no te están dando al 18%, lo están capitalizando, y al final la tasa de interés efectiva es del 18.81. Si te capitalizan trimestralmente, lo mismo, el 18% entre 4 es 4.5, 4.5, 4.5, 1.0, a la cuarta es 19. Si fuera mensual es 1.5 elevado a la 12 menos 1, el 19.5. Y si se capitaliza en 52 semanas, pues
sale al 19. Eso lo pueden obtener en una tablita también, ¿no? El interés del 18%. Y fíjense, aquí está el 18.1, 19.1952, 19.64 y 19.71 cuando es una tasa diaria. Bien, me voy a permitir entrar a ver el video por si acaso, el video que vamos a ver es de YouTube. Me gusta mucho la paciencia que tiene el señor para explicar un poquitito de paciencia. Un poquitito de paciencia, ocultar. Como entro a YouTube, estoy un poquitín perdido. Voy a bajar. Voy a pedir una nueva ventana. Se está viendo, ¿verdad? Ahorita sí se ve la pantalla. Allá. Pero no estoy pudiendo entrar a YouTube. Ustedes tienen mucha más facilidad que... Voy a salir del modo de pantalla completa. Está, ahora sí. Ese era el problema. Entonces tengo YouTube. ¿Cómo buscan matemáticas financieras? Y Montero Espinosa, pero alto ahí. Por si acaso, la que vamos a ver es el número 16. Un segundito. Ordenar. ¿Qué número es? Bueno, no sé por qué no me está saliendo. Creo que es rentas anticipadas, pero en algún momento me mostraba todos los... Creo que vamos a ver. Parte 16 me parece que es un ejemplo. Parte 16. A ver, digo el ciego. Sí, a ver, matemáticas financieras, tasas equivalentes. Vamos desde el principio. ¿Se está escuchando el audio? No, no se escucha. No, Ya, un poquitín de paciencia.
Ocultar, voy a ir aquí, voy a cortar el... qué feo. No sé por qué. Voy a ver si ahora el audio... No, porque tengo dos listas. Inge, aún no se escucha nada. ¿Ahora? No, Inge, les recomiendo detener la presentación y volver a presentar como una pestaña. Ahí va a salir el sonido de YouTube normal con su micrófono prendido. Perdón, no te estaba tomando atención. Ahora dime. Deténgalo la presentación y vuelva a presentar eligiendo la opción de una pestaña. Que elige la pestaña de YouTube y se puede escuchar el audio de YouTube sin necesidad de entrar a dos dispositivos. O sea, aquí en el Meet dices que comparta no como toda la pantalla, sino como una pantalla. Como una pestaña, dice. Deténgalo la presentación ahorita. Deténgalo y otra vez vuelve a activar y ahí va a aparecer una pestaña. Matemáticas, lo detengo. No, no está detenido. Ahí está detenido. Ahora, ¿qué hago? De Google Meet, detenga la presentación. De Google Meet. Dejar de presentar. Dejar de presentar y ahora aquí volver a presentar y ahí dice una pestaña. Una ventana. Ah, una pestaña. Sí, y ahí elige el de YouTube. Y ahí vamos a poder escuchar el audio directamente. Ya no va a ser necesario que entres desde su cel. A ver, dijo el ciego, gracias. A ver, vamos a ver. Me avisan, por favor. En los próximos vídeos iremos profundizando. Sí, ahora sí escucho. Mira, el ejercicio dice, en el apartado A, dice calcular los tipos de interés efectivo trimestral y mensual, sabiendo que el tipo de interés efectivo anual es del 30%. Mirad, antes de nada comentaros, el tipo de interés efectivo trimestral realmente se llama rédito trimestral, aunque casi todo el mundo lo llama tipo de interés efectivo trimestral, pero que sepáis que si lo leéis en algún libro o en algún sitio, el rédito trimestral es lo mismo. Y lo mismo pasa con el tipo de interés efectivo mensual, que se llama rédito mensual, ¿de acuerdo? Bien, pues os voy a explicar cómo se calcula a partir del tipo de interés efectivo. ¿Qué pasó? Ah, lo he detenido. Efectivo anual, cualquier rédito, cualquier tipo de interés efectivo en otro periodo que no sea el año, ¿de acuerdo? Para ello vamos a utilizar una fórmula que es esta, que dice que 1 más el tipo de interés efectivo anual, esa I, la que nunca lleva subíndice, esa I es este tipo de interés, es igual a 1 más I sub m elevado a n, ¿de acuerdo? Bien, vamos a recordar esta fórmula y vamos a explicar lo que significa sobre todo la m, que es digamos, la novedad, ¿de acuerdo? Bien, esta fórmula es muy importante porque relaciona el tipo de interés efectivo anual con cualquier otro tipo de interés en otro periodo. Mirad, I sub m es el tipo de interés que nos están pidiendo, el trimestral o el mensual. Y lo que tenéis que tener claro exactamente qué es la m, qué significa la m. La m es el número de veces que el periodo cabe en el año. Repito, el número de veces que el periodo en el que tú quieres calcular el tipo de interés cabe en el año. Por ejemplo, si queremos calcular un tipo de interés efectivo mensual,
Nosotros sabemos que en un año caben 12 meses. Bien, pues esta M y esta serán 12. Esta M y esta es la misma M, ¿de acuerdo? Bien, ahora os voy a enseñar a despejar lo que realmente nos interesa, que es esto, porque a mí en el apartado lo que me están pidiendo son los réditos, y los réditos son este tipo de interés, ¿de acuerdo? Bien, pasáis esta M que está aquí como exponente, la pasáis al otro lado como exponente, pero fracción. Eso es de matemáticas, cuando vosotros tenéis una potencia a un lado, la pasáis al otro lado, pero pasando como 1 partido de M, ¿de acuerdo? Y a este lado se me queda 1 más I sub M. El siguiente paso es más sencillo porque tengo aquí un 1 sumando, lo paso allí restando. Por tanto, me queda 1 más I elevado a 1 partido de M menos 1. ¿Veis? Este 1 que está aquí sumando lo paso aquí restando y dejo igualado a I sub M. Vale, y ya finalmente, como siempre os digo, el igual es conmutativo. Da lo mismo que esto sea igual a esto o que esto sea igual a esto. Así que ahora le damos la vuelta, que cuando le damos la vuelta no hay que cambiar ningún signo ni nada. Sencillamente le damos la vuelta y ya está. A es igual a B, pues B es igual a A, ¿vale? Entonces esto queda 1 más I elevado a 1 partido por M menos 1. Bien, esta es la fórmula que realmente vamos a utilizar para las dos cosas que nos piden, ¿de acuerdo? Vamos a recuadrarla y yo os aconsejo que si no se os da bien despejar, os aprendáis esta fórmula también, O sea, yo soy de, digamos, de memorizar pocas fórmulas y saber deducir el resto, entonces yo os aconsejaría que os aprendieseis bien esta, digamos, y que a partir de aquí sepáis deducir esta, pero si por la razón que sea se os da mal despejar, aprenderos las dos, aprenderos esta y esta, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a aplicar esta fórmula para calcular las dos cosas que me piden. En el primer caso me piden el rédito trimestral, lo que es lo mismo el tipo de interés efectivo trimestral. ¿Cuántos trimestres hay en un año? Tener cuidado con esto porque la respuesta es 4. Mucha gente es que cuando oye trimestral rápidamente como que piensa que M vale 3, ¿vale? No. La respuesta es 4. Entonces nosotros ponemos aquí M igual a 4. ¿De acuerdo? Bien, con M igual a 4 aplicamos esta fórmula donde pone M, ponemos 4, ¿vale? Nos queda I 4. El rédito trimestral es igual a 1 más I elevado a 1 partido de 4 menos 1. ¿De acuerdo? Bien, ahí solamente queda sustituir el tipo de interés, que el tipo de interés anual, efectivo anual, que es el 30%. Acordaros que las fórmulas nunca se ponen tanto por ciento. Dividimos este número entre 100, 30 entre 100 es 0,30. Pasamos la coma dos posiciones hacia la izquierda, ¿vale? Así que queda 1 más 0,30, que es lo mismo que si ponéis 0,3, ¿vale? Es decir, este 0 no hace nada, elevado a 1/4 menos 1. Bien, si echáis esta cuenta con una calculadora, es decir, si ponéis esto en una calculadora, os va a salir 0,06779. Luego hay más decimales, ¿vale? Pero yo solamente os pongo 4. Si pusieseis más decimales, luego quedaría más exacto el resultado, ¿de acuerdo? Esto acordaros que está en tanto por 1, es decir, el tipo de interés trimestral en tanto por ciento es multiplicar esto por 100, es decir, quedaría 6,779. O sea, más o menos 6,78%. Aquí viene la primera sorpresa para algunos, porque si vosotros cogéis este tipo de interés efectivo trimestral, este rédito trimestral, y lo multiplicáis por 4 trimestres que tiene un año, no sale 30. Y hay mucha gente que piensa que eso es así, que este tipo de interés multiplicado por 4 tendría que salir 30, pero eso no es así ni va a ser nunca así, esto hay que tenerlo claro, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacerlo ahora para M igual a 12. ¿Por qué M igual a 12? Porque voy a calcular el rédito mensual, el tipo de interés efectivo mensual. ¿Cuántos meses caben en un año? 12, por tanto la M es 12. Me cojo esta fórmula y donde pone M pongo 12, pongo I sub 12 es igual a 1 más I elevado a 1 partido de 12 menos 1. ¿De acuerdo? Aquí lo único que hay que hacer es sustituir el tipo de interés efectivo anual, el valor es siempre el mismo, o sea que ponemos 1 más 0,3 o 0,30, que da lo mismo, elevado a 1 partido de 12 menos 1. ¿De acuerdo? Bien, si metéis esto en una calculadora, voy a poner este 3 mejor. Si metéis esto en una calculadora y lo hacéis, os va a salir 0,02214. Acordaros en tanto por 1. Si multiplicáis por 100, corréis la coma 2 posiciones hacia la derecha
y quedaría 2,21 aproximadamente. ¿Vale? 2,21 es el tipo de interés efectivo mensual. Tampoco pasa que si coges esto y lo multiplicas por 12 meses, que tiene un año, salga 30. En ninguno de los dos casos, ni multiplicando este por 4, ni multiplicando este por 12, sale el tipo de interés anual. Eso es una cosa que tenemos que tener claro desde ya para este vídeo y para el resto, ¿de acuerdo? Bien, pues ya hemos acabado el apartado A, ya tenemos los réditos trimestral y mensual, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el apartado B, que es un ejemplo numérico que nos dicen, tomando 100 unidades monetarias, unidades monetarias, como capital inicial, tenemos ese capital inicial, calcular el capital final al cabo de 2 años. Bien, con los datos que tenemos ahora en la pizarra podemos hacer esto de 3 maneras distintas y lo vamos a hacer de las 3 para comprobar que sale exactamente lo mismo, ¿vale? Primero vamos a hacerlo en años, ¿vale? Voy a poner aquí C sub 2. Fijaros que ese 2 significa años. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo en años. Y aquí lo que vamos a aplicar es ni más ni menos que la ley de capitalización compuesta. Capital final igual a capital inicial por 1 más el tipo de interés elevado a el número de periodos, n. Tener cuidado no confundir esta n con esta m, no tiene absolutamente nada que ver. N es el número de periodos que queremos capitalizar el capital inicial. En este caso, fijaros que esta n la tenemos que poner en años, eso ya hemos incidido en otros vídeos, porque este tipo de interés es anual. Siempre que el tipo de interés sea anual, la n tiene que ir en años, ¿de acuerdo? Bien, pues sustituimos los datos. C sub 0 es 100 por 1 más 0,30 y elevamos a 2 años, a ese número, a 2, ¿de acuerdo? Bien. Cuando hagáis esto, veréis que sale, cuando hagáis esta cuenta con una calculadora, veréis que sale 169 unidades monetarias, ¿de acuerdo? 169. O sea que ya hemos, digamos, acabado el ejercicio, ya sabemos que nuestro capital final son 169. Pero yo lo que pretendo demostraros, o pretendo que veáis, ¿vale? Es que da lo mismo hacerlo en años, en trimestres o en meses, siempre que utilices el tipo de interés correcto, ¿vale? Entonces, en este caso ahora vamos a hacerlo en trimestres. La pregunta es, ¿cuántos trimestres hay en 2 años? Pues a ver, pensar, si en un año hay 4 trimestres, en 2 años hay el doble, hay 8. ¿Vale? Entonces vamos a calcular C8, tener cuidado, no confundir, lo voy a poner con otro color, lo voy a poner con verde, estos son trimestres. Bueno, pongo trim, ¿vale? Pongo trim de trimestres. Es decir, 2 años es lo mismo exactamente que 8 trimestres. Bien, ponemos la fórmula de capitalización compuesta, C sub 0, 1 más, y, cuidado, ahora utilizamos I sub 4, I sub 4 es el tipo de interés efectivo trimestral, el rédito trimestral. Entonces ponemos I sub 4 y elevamos a n, donde n, tener cuidado porque ya no se mide en años. Si el tipo de interés que ponéis aquí es trimestral, esto tienen que ser trimestres. Y esto no es la primera vez que lo decimos prácticamente en todos los vídeos, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces venga, vamos a poner aquí los datos. C sub 0 es 100 por 1 más I sub 4, que lo tenéis que poner en tanto por 1, ¿de acuerdo? Entonces ponemos 0,06779 y lo elevamos al número de trimestres, que son 8. Bien, si hacéis esta cuenta con la calculadora, ¿cuánto pensáis que va a salir? Pues exactamente, sale 169. 169. Puede que se os vaya, si lo intentáis hacer vosotros mismos, que se os vaya un poquito arriba, un poquito abajo. Eso es debido a los decimales. Yo he cogido solamente 4 decimales, pero en la calculadora aparecen muchos más. ¿Vale? Si cogéis todos los decimales de la calculadora, sale exacto. Pero si os sale 169,05 o 168,95, no os preocupéis, es el redondeo, ¿vale? Bien, y finalmente vamos a hacerlo en meses. Vamos a hacerlo en meses para ver que sale también lo mismo, ¿vale? Vamos a poner aquí C. Bien, ¿y ahora cuántos meses tenemos que dejar pasar? Pues vamos a ver, si son 2 años, si un año tiene 12 meses, 2 años tendrá el doble de meses, 24 meses. Así que aquí ponemos 24. Vale, esto lo voy a poner en rojo, estos son meses. Que es lo mismo que 8 trimestres, que es lo mismo que 2 años. O sea, lo que cambia es la unidad temporal, pero el tiempo, digamos, es el mismo todo el rato. Lo midas como lo midas, ¿vale? Bien, esto es C sub 0 por 1 más el rédito mensual, que es I12,
elevado a n. Lo que pasa es que, ojito ahora, como este tipo de interés es mensual, entonces esta n tiene que ir en meses, si no, no funciona. ¿De acuerdo? Acordaros, el tiempo y el tipo de interés tienen que ir en la misma unidad, ¿vale? Temporal, ¿de acuerdo? Venga, pues ponemos los datos, ponemos 100 por 1 más, cogemos el tipo de interés 0,02214 y lo elevamos a el número de meses que tienen que pasar para llegar a 2 años, que son 24. Bien. Si metéis esto en una calculadora, efectivamente sale 169 otra vez. Y aquí llegamos entonces a la conclusión, o tenemos que ir viendo más o menos, aunque lo veremos en los siguientes vídeos, que es una tasa equivalente, ¿vale? ¿Por qué estas tres son tasas, o mejor dicho, estas dos son tasas equivalentes a esta? Porque tomando distintos periodos de tiempo dan el mismo capital final. Se llamamos tasa equivalente a cualquier tasa que da el mismo capital final. En este caso, estas tres tasas son equivalentes, o podemos decir que estas dos son equivalentes al anual, porque en los tres casos sale exactamente el mismo capital final. ¿De acuerdo? Venga, seguiremos profundizando en los siguientes vídeos sobre este tema. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego. Hola, con este vídeo empezamos con las tasas equivalentes. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para empezar y en los próximos vídeos iremos profundizando en este concepto. Mirad, el ejercicio dice, en el apartado A dice calcular los tipos de interés efectivo trimestral y mensual sabiendo que el tipo de interés efectivo anual es del 30%. Mirad, antes de nada comentaros, el tipo de interés efectivo trimestral realmente... Ahora sí, ¿qué están viendo? Están viendo mi pared, me parece. ¿Me estás escuchando? Sí, ¿no? Sí, que se lo escucho. Perfecto. Bien. ¿Han visto? ¿Y cuál es la conclusión que sacamos? Primero, tres conceptos básicos. El concepto de tasa nominal, que está ligada a un periodo de capitalización. La tasa nominal, de alguna manera, la tasa nominal se puede convertir a una tasa efectiva, ¿no? Y como en el ejemplo mostrado, esa tasa nominal se podía llevar a tasa efectiva con esa fórmula muy sencilla, que la pueden aprender de memoria. Por último, si no se hacen un chanchullo, que no les vean el examen, pero lo tienen. Entonces, lo pueden llevar a una tasa efectiva mensual, semestral, trimestral. Y también se puede llevar a una tasa efectiva anual, que es un concepto que vamos a ver en las siguientes clases, que la tasa efectiva anual nos permite comparar distintos flujos de capital, etcétera, etcétera, cuando veamos el concepto de planes de negocio o de valor actualizado neto o la tasa interna de retorno. Aquí están viendo, no, creo que no están viendo, ¿no? Creo que debo ir a compartir de nuevo. Una pestaña. No. Meet, no. Cancelar. Compartir. Pantalla completa. Creo que eso es. A ver si puedo. Por último, vamos a ver este pequeño ejemplo que ha sido sacado de la... ¿Me están escuchando, verdad? Sí, que por lo menos se presenta en pantalla todavía. Ah, perdón. Va, eso. Tienen que hacerme seguimiento.
Tienen que hacerme seguimiento. A ver, dijo el ciego. Compartir. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Sí, ahora sí. ahora sí. Bien, fíjense, voy a ampliar un poquito. Esto no lo tienen en su fotocopia. Y dice lo siguiente. Esto es de la 7ª edición. El ejemplo, por si acaso. Un segundito, formato la celda. Déjenme un poquito que pierda el tiempo. Voy a combinar esto y listo. Bien. Entonces es del libro ¿qué pasa? 7ª edición. Bien, una empresa compra acciones en $6.90, unidades monetarias, cada una, y las vendió exactamente después de un año en, voy a poner esto mismo ahí, esto pueden copiarlo, anotarse si quieren y resolverlo porque no lo tienen, y lo vende en $13.14, exactamente en un año. Perdón, listo. Determine la tasa anual efectiva. Segundo, determine la tasa efectiva para una capitalización trimestral. Y el inciso C es determine, ¿no?, la tasa efectiva para una capitalización mensual. Bien, la fórmula que usamos es esta, pero aquí voy a poner que es dividido. No está muy clara esta fórmula, debería haber utilizado insertar fórmula, pero me van a disculpar. A ver, entonces el incremento en un año dividido el precio original, esto lo voy a centrar, por 100. Entonces, si nosotros dividimos 13.14 menos 6.9, tenemos un incremento de 6.4 y el precio original es 6.9, la división sale a 90.43%, ¿no?, en un año. Entonces ya hemos determinado la tasa efectiva anual. Y muy bien. Si nos piden lo mismo, pero con una capitalización trimestral, tenemos que ir a esta formulita, teniendo en cuenta que lo que decía el expositor, cuando usamos trimestre, tengan un poco de cuidado, no es 3 trimestres, eso daría 9 meses. M es igual a 4, ¿no? Y cuando veamos el siguiente mensual, vamos a tener que M es igual a 12. Y lo único que hacemos es emplear esta formulita, teniendo en cuenta la tasa como tanto por 1.9043. En el caso de M4 es 1 sobre 4 menos 1, sería 17.4. Y en el caso de mensual, tenemos M igual a 12, el interés era
el 90.43 como la tasa efectiva anual. Por lo tanto, la llevamos a 1 sobre 12 menos 1 y tenemos un interés del 5.51. Bien, aquí les dejo estas dos funciones de Excel para que investiguen mañana, si pasamos clases, que posiblemente. Fíjense, interés efectivo, tasa nominal, número de periodos por año. Y tasa nominal, tasa efectiva, número de periodos por año. Fíjense en el Excel las ayudas para enseñarles a usar estas dos funciones. Bien, aquí nos vamos a quedar y creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta? Bien, muchachos, muchas gracias por todo.